Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de poder acercarnos a tu palabra, Señor. Yo te pido, Jesús, que abras el entendimiento de las personas aquí presentes, que les hables directo a su corazón, con claridad, como el Espíritu Santo sabe hacerlo, Señor. Yo te pido, Jesús, que quites cualquier distracción que pueda haber en la mente de los aquí presentes y que puedas tú tomar control de esta reunión, Señor, hablando claramente al corazón, desnudando nuestra alma, Señor, delante de ti, Jesús, y viéndote a ti como el único Salvador de nuestras almas, Jesús. Te encomiendo esta reunión en tus manos, a tu buen espíritu. Bendícenos, Jesús, bendice a las personas y sobre todas las cosas que tu nombre hoy sea glorificado, Jesús. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame, porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor,
límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame, límpiame, Señor, límpiame, Señor. Porque solo tu sangre, Señor, puede limpiarnos del pecado. Solo tu sangre puede limpiar la impureza de nuestro corazón, Señor. Vierte tu sangre y quita el pecado de la vida, Jesús. Limpia, Jesús. Límpiame, Señor. Es cierto, Jesús, solamente tu sangre nos puede limpiar del pecado, de la maldad. Yo te pido, Jesús, que estas palabras que vamos a ver sean directas al corazón, Jesús, que se tomen con seriedad, que seamos responsables con lo que vamos a escuchar, Señor. Yo te pido, Jesús, que pueda haber fruto en las personas, Señor. Por amor a tu nombre, Jesús, yo te pido que traigas salvación a todas aquellas personas que escuchan tu verdadero evangelio, Señor. Gracias, gracias por tu presencia y síguenos acompañando, Jesús. Amén.
La semana pasada veíamos en la plática que teníamos pecados ocultos en el corazón que impiden llegar a conocer a Dios o llegar a obtener la salvación. Hoy yo quisiera hablar de otros dos pecados importantes, pero no sin antes decirle y comentarle que todos estos mensajes que hemos hablado, la intención no es que usted se llene de conocimiento solamente. Eso no serviría de mucho, porque muchas veces lo que decimos aquí, seguramente usted ya lo sabe, seguramente usted ya conoce lo que decimos aquí. Entonces no es por cuestión de conocimiento que usted va a ser un verdadero cristiano. Tampoco nos gustaría que usted se engañe creyendo que es cristiano por todo el conocimiento que pueda adquirir en base a predicaciones o estudios bíblicos. Es importante también que entienda que lo que nosotros aquí lo hablamos, la intención primeramente es que usted conozca a Dios, es que pueda hacer un alto en su vida y pueda meditar sus caminos, y no es tanto que sean mensajes de condenación, mensajes solamente para hacernos sentir mal. Esa no es la idea, porque para hacernos sentir mal, pues hay muchas cosas por las cuales nos podemos sentir mal, y nosotros no somos nadie para estar haciendo sentir mal a las personas. La idea de dar estos mensajes es que haya una claridad en su mente, en su corazón, para que realmente pueda corregir lo deficiente, así dice la palabra, corregir lo deficiente y poder tener el conocimiento de Dios en nuestro corazón. El conocimiento de Dios no solamente es cuestión de, como le digo, de la palabra o saber la Biblia por completo o dominar la Biblia con algunos versículos. Eso la verdad es que de poco nos puede servir para lo que Dios quiere cada uno de ustedes. Entonces vamos a continuar. Si de repente usted ve que en las predicaciones ve que hablamos de una manera directa, no lo tome como una ofensa de nosotros o como algo que quisiéramos atacarlo. Tómelo como personal y véalo directamente con Dios, y eso es lo principal que queremos para que usted sea bendecido con las enseñanzas o predicaciones que hemos estado hablando en este lugar. Hoy yo quisiera hablar de dos pecados. Uno es la indiferencia y otro es la hipocresía. Son pecados muy comunes en las personas, la indiferencia hacia Dios, hacia su evangelio, y también la hipocresía. Y yo quisiera que entendiéramos que estos pecados en particular, que sí son pecados, la semana pasada, como le digo, veíamos unos que son tal vez algo comunes o algo que los entendemos, que lo tenemos, pero que no lo queremos arreglar. Pero de la indiferencia y la hipocresía, puede ser que lo tengamos o que lo tengas usted en su corazón, pero no quererlo enfrentar, no quererlo afrontar como debe de ser, y eso perjudica grandemente para acercarse a Dios. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Si usted trae su Biblia, puede abrirla en Génesis, capítulo 14, versículo 22 y 23. Vamos a ver un ejemplo en Génesis. Génesis 14, versículo 22. Vamos a empezar con el pecado de la indiferencia. Y yo quisiera que fueran de una plática de una manera muy sencilla. No es un tema así muy rimbombante o algo que no podamos comprender. La verdad es que son dos temas o dos pecados muy sencillos de comprender, pero hay que darle la seriedad de vida. Dice ahí, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este versículo que acabamos de leer, estos dos versículos, lo tomé de un fragmento de la Biblia, de este capítulo, donde la idea es que, bueno, pues Abraham
fue a Sodoma con el rey. Yo creo que todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte, incluso hasta los no cristianos o no religiosos, saben que hubo una ciudad o dos ciudades que fueron consumidas por fuego y azufre. Pero aquí a lo que voy es que veamos lo que dice ahí en el versículo 22, donde Abraham le dice al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, la gente de Sodoma sabía que existía un Dios, Jehová en este caso, Jehová Dios altísimo. Abraham se lo está diciendo: he alzado mi mano, como quien dice, he jurado, he alzado mi mano, he jurado. He alzado mi mano a Jehová, o he puesto de testigo a Jehová, Dios altísimo. Entonces, la gente de Sodoma sí sabía que existía un Dios. Aquí Abraham se los está diciendo. Y luego pues, después le dice que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré tuyo. O sea, no quiero que me des nada, porque no quiero que después digas que tú me enriqueciste o me ayudaste. Pongo de testigo a Jehová. Y luego más adelante en Génesis 19, versículo 14, unos capítulos más adelante dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces, en el capítulo 14 vemos que Abraham le habló al rey acerca de Dios, de Jehová. No eran personas que dijeran: es que nosotros no sabemos que existe Dios. Abraham se los dijo, hasta le hizo jurar y le dijo, lo puso como testigo en una situación que ellos tenían, ¿no? Que no quiero que me des nada. Pero ahí Abraham les dejó claro que existía un Dios. Sodoma sabía que existía un Dios. ¿Ok? Y luego en el versículo 19 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ahí Abraham les dijo: va a caer un juicio sobre esta ciudad. Ya cuando les dijo Jehová, ellos ya entendían que existía Dios. Para ellos Jehová no era una persona o un Dios desconocido. Ya sabían que existía. Entonces Abraham les dice: va a venir a destruirte, va a venir a desaparecer todo esto a causa del pecado. Pero aquí estamos hablando solamente de este versículo donde les está diciendo a sus yernos: va a pasar esto. ¿Qué dice en este versículo? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué impresión nos da esto? Cuando tú le dices a alguien algo. Un ejemplo que se me ocurre es, ahora que vino la pandemia, que había quien creía en el COVID y había quien no creía, ¿verdad? Y a veces tú le decías a las personas: oye, cuídate, no seas descuidado, lávate las manos, no te juntes ahorita en fiestas porque se pueden contagiar. ¿Y qué decían los jóvenes? Se enferman los viejos, los jóvenes no nos enfermamos, los que se mueren son los viejos. Y aún así batallaban, ¿no?, con los jóvenes y a veces hasta con los mismos adultos, ancianos que no creían. Y a unos se burlaban. No, ¿cómo crees que me va a pasar eso? Muchas veces las burlas no quiere decir que se van a reír o que van a decirte una palabra. Las burlas también vienen en el accionar de la gente. Cuando tú le dices a alguien: oye, te vas a caer porque está resbaloso, y te ignora y se cae, pues se burló de ti, porque no te quiso poner atención a lo que tú sabías que iba a pasar. Entonces, de esta manera, estos hombres yernos de Lot
dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea que no lo tomaron en cuenta. No pasa nada, ¿no? Hasta las hijas de Lot y la esposa y hasta el mismo Lot pudieron ser que tuvieran esa condición de no ser serios con las cosas de Dios. Ahora, vamos a ver Mateo 11, si traen su Biblia en el Nuevo Testamento. Mateo 11, 23 y 24. Es el Nuevo Testamento, es el primer capítulo del Nuevo Testamento, Mateo. Dice así, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Es Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas son palabras de Jesús. Y le está diciendo a una ciudad, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Sí entiendes lo que dice? ¿Que eres levantada hasta el cielo? O sea que, pues te crees, creces o creciste, tuviste la visitación de Dios. Leyendo los evangelios, Capernaum era la ciudad favorita de Jesús. Ahí pasó mucho tiempo. Ahí mandó a sus discípulos. Capernaum, ahí a veces Jesús se refugiaba. Él iba a Capernaum. Él estaba ahí. Entonces, de alguna manera dice que eres levantada hasta el cielo. Hasta el Hades serás abatida. O sea, hasta lo más profundo vas a ser humillada, abatida. Porque si en Sodoma, la que acabamos de leer, la que Abraham les dijo que había un Dios, Jehová, la que Abraham les dijo a sus yernos que iba a ser consumida y como que se burlaron. Bueno, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, en esta ciudad o en tu persona, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea, no hubiera sido consumida por azufre, por fuego. Sodoma no hubiera sido consumida si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ti. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Ahora yo les pregunto a ustedes, y levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han recibido la bendición de Dios? Yo la he recibido. ¿Alguien de ustedes puede decir que ha recibido la bendición de Dios? Pues que tenemos vida, tenemos salud, tenemos que comer. Dios nos sanó de una enfermedad. Tenemos alimento hasta el día de hoy. Es una bendición, ¿no? Tenemos pies para caminar. Tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Entonces, ¿quién ha recibido una bendición de Dios? Yo la he recibido. Entonces, ¿podemos decir que todos hemos recibido una bendición de Dios? Gracias a Él, ¿verdad? Bueno, Capernaum había recibido muchas bendiciones de parte de Dios, de Jesús. Porque Jesús, como te digo, iba ahí, era la ciudad consentida de Jesús. Estuvo ahí mucho tiempo. Así como Dios te ha bendecido, así como Dios te ha ayudado, cuídate del pecado del menosprecio hacia Dios. Porque la ciudad de Capernaum, al día de hoy, ya no existe. Capernaum fue consumida, desapareció de la faz de la tierra y ya no existe Capernaum. Y Jesús se los dijo.
y no quisieron entender. Pero tuvieron muchas bendiciones de parte de Dios. Cuídate que a ti no te vaya a pasar lo mismo. Porque Capernaum, como te digo, ya no está, fue destruida, igual que Sodoma. Sodoma está en ruinas. Los arqueólogos que no son cristianos, que se dedican a la historia de este planeta, han descubierto que Sodoma está debajo del Mar Muerto, que hay ruinas de una ciudad. Y ahí está, y está documentada. No es una historia que se inventó alguien y la escribió en la Biblia. Ahí está. Y la Biblia nos habla de que Capernaum no existió y que Jesús anduvo con ellos. Y Jesús le dijo que era levantada hasta el cielo. Ahora yo te pregunto, no sé si lo has leído la Biblia acerca de Capernaum. De Sodoma entendemos por qué fue consumida, ¿verdad? Creo que lo sabemos. Por la inmoralidad que existía en ese lugar. Demasiada pornografía, o vamos a llamarle así, demasiada homosexualidad, demasiados pecados sexuales expuestos a la luz del día. Cosas terribles había en Sodoma que fue consumida. Bueno, de Capernaum, ¿qué pecado nos habla la Biblia que existía en Capernaum? No nos habla de pecados escandalosos, no nos habla de cosas que tú digas, qué ciudad tan más perversa y malvada. ¿Alguien pudiera decir de qué pecados habla de la Biblia de Capernaum? No nos dice. Lo único que nos deja ver Jesús es la indiferencia que tuvieron y el rechazo a la luz misma que era Cristo Jesús. Es lo único que nos deja ver, porque ahí Jesús dice, si los milagros que han sido hechos en ti hubieran estado en Sodoma, en pocas palabras, créeme que no hubiera habido el pecado por lo cual fueron consumidos. Al día de hoy estuvieran, Jesús les dijo. Si los milagros que se han hecho en ti, si las bendiciones que has tenido tú en tu vida, las hubo tenido otra persona, seguramente esa persona ya hubiera sido cristiana y tú no lo has sido. Ese es el pecado de indiferencia que Jesús está marcando en la ciudad de Capernaum. Indiferentes a la luz. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona recibe muchas bendiciones de Dios? ¿Qué pasa con esta ciudad de Capernaum que solamente querían las bendiciones de Dios y eran diferentes? ¿Por qué Jesús les habló así de fuerte a Capernaum? Porque solamente estaban acostumbrados a las bendiciones de Dios. No quisieron y no querían un compromiso con Dios. Solamente querían ser bendecidos por Dios. Y vaya que Jesús pasó mucho tiempo ahí. ¿Cuántos milagros no han de haber visto? Bastantes, que al grado que no vienen en la Biblia. Solamente Jesús dice, si los milagros, si las obras, si las bendiciones que te he mandado a tu vida hubieran estado en Sodoma, al día de hoy hubieran permanecido. Al día de hoy hubieran tenido gratitud hacia conmigo, pero tú has sido ingrato para conmigo. No has tenido ni siquiera la decencia de ser agradecido con Dios, porque estás acostumbrado solamente a las bendiciones. Estás acostumbrado solamente a una religión. Te has acostumbrado a una religión, a que te llamen cristiano. Te has acostumbrado a entonar cantos los domingos y a levantar tus manos a Dios y a llamarte cristiano. Te has acostumbrado a que la gente te diga cristiano, cuando realmente tu corazón es ingrato, tu corazón es indiferente a la luz, es indiferente a Cristo. ¿Te has acostumbrado a eso? Ahora yo te pregunto, ¿en alguna ocasión Dios te ha fallado? Yo te preguntaba, ¿has obtenido bendiciones de Dios? Y todos dijimos que hemos obtenido bendiciones de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿Dios te ha fallado? ¿Te ha fallado en alguna ocasión Dios? Entonces, ¿por qué ser indiferentes con Él?
Lo que pasa es que solamente te has acostumbrado a una religión. Ahora tú que te llamas cristiano y que creo entender que estás en una búsqueda de Dios, pero aún así te sientes cristiano, y a pesar de que te hemos hablado ya varios miércoles y de algunos pecados y del arrepentimiento, aún así te sientes cristiano y crees que eres cristiano, yo te pregunto, tú que te llamas cristiano, ¿qué fruto tienes para Dios entonces? ¿Qué fruto le has dado? ¿Te puedes mostrar delante de Dios con algún fruto? Porque si no tienes fruto entonces, y te llamas ser cristiano, has caído en una indiferencia para con Dios. Porque solamente te has acostumbrado a obtener los beneficios para tu vida. ¿Qué pecado crees que sea tan abominable delante de Dios? Porque en Capernaum no vemos que fuera gente homicida, no vemos que fuera gente adúltera, no vemos que fuera gente que blasfemaba a Jesús, no vemos que era gente que se burlaba incluso de Jesús, no vemos que era gente que robaba, que mentía, que adulteraba. No vemos esos pecados escandalosos, vemos el pecado de indiferencia. Entonces, ¿cuál crees que sea uno de los pecados más abominables a Dios? Uno de los pecados más abominables a Dios es la indiferencia. Porque no valoras lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Cómo crees que se siente Dios ante la indiferencia de las personas? ¿Cómo crees que se siente Dios ante el menosprecio de tu persona, que a pesar de que te ha bendecido, a pesar de que te ha ayudado día con día, a pesar de que tienes vida hoy y tienes la oportunidad de acercarte a Él, cómo crees que se siente Jesús ante esa indiferencia? Aún y que sabes que Jesús te ha bendecido. Pregúntate, ¿cómo crees que Dios se sienta? ¿Cuántas predicaciones más ocupas para poder ser serio ante las cosas de Dios y arreglar tu vida? ¿Cuántas predicaciones crees que te necesitas más? Porque muchas veces se peca, y se peca deliberadamente, y se peca sin remordimiento, y se peca porque pues era la oportunidad y no tenía otra opción y lo tuve que hacer, y tuve que mentir, tuve que robar, tuve que maldecir, tuve que adulterar porque pues la carne estaba muy fuerte en ese momento, la tentación. Esa es una indiferencia muy grande hacia Dios, porque no has sido claro y no has valorado lo que Dios te ha hecho por ti. Y tomando el ejemplo de Capernaum a tu vida, no vaya a ser que te pase lo mismo y que Dios diga, así como le dijo a Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros que se han hecho en ti, hubieran permanecido. Ahora aplícatelo. Si en ti, que no has valorado, has tenido indiferencia y no has sido serio, yo te aseguro que si en tu vecino o en el de 2 cuadras más de tu casa o tu familiar hubiera recibido las bendiciones que tú has tenido tiempo atrás, que se hubieran arrepentido. O tiempo atrás, que hubieran sido con un corazón de gratitud hacia conmigo. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué seguir siendo indiferentes ante las cosas de Dios? ¿Por qué no valorar lo que Él te ha dado? ¿Por qué no ser serio y tomar el pecado como lo que es? Porque muchas veces se peca deliberadamente y se le da una seriedad muy por debajo de lo que es. Dice, no, pues me arrepiento y luego Dios me puede perdonar. No, pues Dios tiene misericordia porque Dios es amor. Y te llama a ser cristiano y practicas el pecado constantemente. Y tu ejemplo es pésimo para tu esposo. Y tu ejemplo es pésimo para con tus hijos. Y tu ejemplo es pésimo en tu trabajo. Y maltratas a tu esposa. No amas a Dios. No amas a tu esposa, no amas a tus hijos como Dios te manda. Porque ni siquiera hay amor en tu corazón. Esa es una indiferencia muy grande.
y sigues disfrutando del pecado como si nada pasara. Déjame decirte, querido amigo, que sobrevivir al pecado no es ser cristiano. Sobrevivir se hace una carga tan difícil y tan pesada de llevar que lo único que va a pasar es que vas a terminar muy frustrado. Por eso medita si no tienes en ti el pecado de indiferencia. Incluso puede ser aplicado hasta indiferente en llegar tarde a las reuniones, indiferente en que pues vengo cuando puedo. Y no estoy hablando de cuestiones de que no puedes por el trabajo o por alguna situación que lo amerita, pero muchas veces es porque no me dan ganas. Muchas veces es porque no, pues luego lo escucho por internet, que al cabo ahí está la predicación. No, pues tengo una situación más importante, ver un partido de fútbol que ir a la iglesia. No, pues tengo una situación más importante, ir a una fiesta que buscar a Dios. Y buscar a Dios no nomás me refiero a este lugar. Buscar a Dios lo puedes buscar en tu casa. Pero si no lo haces ni en tu casa y lo cambias por otras cosas, eres indiferente ante Dios. Y que te quede muy claro, Capernaum hoy en día no existe. Jesús se los advirtió y no quisieron entender. Y el castigo para Capernaum va a ser más terrible en el día del juicio que para Sodoma, que era una ciudad pervertida en el pecado. Pero Capernaum no valoró la presencia de Dios, fue indiferente. ¿Qué otro pecado? El de la hipocresía, dice en Isaías capítulo 33, y traen su Biblia, por favor. Isaías 33, versículo 14. Está casi a mitad de la Biblia completa, el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 14. Está después del libro de Salmos, Proverbios, 14. Isaías 33, 14. Dice así: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Está preguntando aquí el profeta. Los pecadores se asombraron en Sión. Se asombraron, dice, como cuando tú ves te recibes una noticia, ¿no? Y te asombras. Ah, órale, no me lo esperaba, ¿no? Órale, qué bonito. Te impresionan, ¿no? Los pecadores se asombraron en Sión. Sión es la iglesia, para que más o menos se entiendan, ¿no? Aquí está hablando en el Antiguo Testamento, pero Sión actualmente puede ser considerada la iglesia. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. O sea, los pecadores se asombraron, pero espanto sobrecogió a los hipócritas. Otro pecado. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ya espantados, ¿quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? La hipocresía. Después, cuando hay mucho menosprecio hacia Dios, también hay mucha hipocresía. Y el hipócrita, en el original que está escrito, o que lo podemos entender en la Biblia, es aquellas personas que toman una apariencia de la que no son. El hipócrita, antes todavía hay teatro, pero antes el teatro era más común. Eran aquellas personas, actores, que se ponían una máscara para interpretar a alguien. Eso se usaba mucho en los teatros. Se ponían una máscara para interpretar a cierto personaje. Ese era un hipócrita. Y esa es la idea que nos da aquí la Biblia. Ser alguien que no lo son. Y eso es muy común en las personas que están buscando a Dios y que ya tienen tiempo buscándolos. Sí, habrá mucha incredulidad en algunos, habrá mucha tibieza en otros, habrá pecados que no puedas todavía
vencer, por así llamarlos, pero aún así te sigues llamando cristiano. Te llamas cristiano cuando tú sabes que no lo eres. Ese es un hipócrita. ¿Quieres tomar un papel en un teatro y dar una cara a la gente cuando tú sabes que no lo eres? Y ese es un pecado también de los más abominables delante de Dios, que si no lo dejas ese pecado, nunca vas a poder ser cristiano. Y el hipócrita, una de sus especialidades es que terminas convenciéndote a ti mismo de algo que no eres. En un principio sí podrás decir, pues para que me llamen cristiano en la iglesia, para poder pertenecer a un grupo cristiano, voy a ser un hipócrita. Y medio te convences o ahí estás creyendo que lo eres y sabes que eres un pecador. Sabes que aquí quieres venir a dar una cara. Te digo, levantas tus manos al cielo alabando a Dios, oras según tú. Pero llega el momento en que te convences de que eres un cristiano cuando no lo eres. Cuando viene una situación de enojo, estallas. Cuando viene una situación de tal vez estar en la parranda con los amigos, caes en una borrachera y pecas. Cuando estás en una situación de estar coqueteando con una mujer, caes en adulterio. O mujer, caes con un hombre. O joven, mujer, que estás jugando con la tentación y caes. Y te llamas a ser cristiano o cristiana. Esa es una hipocresía, una fachada. Aquella persona que quiere aparentar algo que no es. Y muchas veces imitan hasta la voz. Muchas veces imitan las formas. Muchas veces imitan el estilo. Con tal de querer agradarse a sí mismo o querer agradar a alguien más. Como te digo, terminan a veces convenciéndose de que son cristianos cuando no lo son. Se llaman hermanos y quieres que te llamen brother, hermana, y te gusta que te llamen así, pero por dentro sabes que no lo eres y quieres mostrar una cara, una actuación. Quieres vivir algo que no lo es, algo distinto a lo que tú tienes. Y muchos terminan engañándose y su condición espiritual se vuelve muy terrible. Terminan endureciendo muy fuerte el corazón, que a veces por eso, por más que te prediquen y por más que te digan que estás mal, no lo aceptas. Porque dices, ¿cómo es que yo me voy a aceptar que me vengan a decir tal pecado? ¿Cómo es que yo voy a aceptar que aquel venga a decirme que yo estoy en pecado? Yo te puedo decir, si tú consideras que yo estoy en pecado, pues tú ven y demuéstrame que estoy en pecado. Y dime, ¿sabes qué? Yo te he visto que has cometido estos pecados. Y yo con toda claridad y humildad te voy a escuchar y voy a saber si lo que me estás diciendo es verdad o no. Y hay que vivir de una manera íntegra. Pero el hipócrita, cuando tú vienes, vas y lo confrontas, muchas veces termina enojado y no quiere que ser descubierto. ¿Por qué? Porque no quiere perder el pertenecer a una iglesia. A veces se sienten miembros de una iglesia, se sienten miembros de una comunidad y no, pues no quiero perder eso. No, pues no, ¿cómo es posible que me saquen a la luz tal pecado? ¿Cómo es posible que me desnuden ante los demás o con el hermano y me digan de qué estoy mal? Y terminan más hundidos en su hipocresía. O muchas veces también el hipócrita lo hace para sacar un beneficio de una iglesia. Pues como ahí me ayudan, ahí ven por mí, me visitan cuando estoy enfermo. No, pues voy a perder ahí con los hermanos la credibilidad si yo les digo que soy este tipo de personas. Cuídate. Y si has entendido que estás mal en este pecado, arrepiéntete. Jesús, a una de las personas o del tipo de personas que más fuerte le predicó, fue a los fariseos, porque los fariseos eran unos hipócritas. Les dijo, sepulcros banqueados, que por fuera das una apariencia y por dentro son huesos secos. Por dentro estás mal, eres un pecador. Jesús, a quien más fuerte le habló, fue a los fariseos, porque eran unos hipócritas.
Le habló fuerte a Capernaum por su indiferencia, por no valorar a Dios, pero también le habló muy fuerte a los hipócritas. Y ahí Dios nos mostró cuánto aborrece este tipo de pecado. Cuando ocultas pecados. Cuando te preguntan a veces, oye, ¿cómo estás? Bien, hermano. ¿Cómo vas con aquella situación de aquel pecado? No, hermano, ya está arreglado, no pasa nada. Cuando realmente está la amargura muy fuerte en tu corazón. Cuando maldijiste a tu esposo. Cuando estás amargada con tu esposo porque te fue infiel. Y no quieres sacar de ti ese rencor. Pero tú crees que con venir y alabar a Dios se te van a quitar esos pecados. No. Arregla primero si hay una hipocresía en ti. Hay que ser humildes para aceptarlo. Comúnmente el hipócrita deja los pecados más escandalosos. Comúnmente. Dicen, ya no soy el mismo que cuando vine por primera vez a este lugar. No, hermano, ya no soy el mismo. Pregúntale a mi familia. Ya no soy el mismo. Pero a escondidas cometes tus pecados que saben que están mal delante de Dios. A escondidas haces lo indebido. Y lo haces a escondidas porque sabes que si te ven, te van a cachar. A escondidas los haces, con tal de guardar una apariencia. ¿Qué más hace el hipócrita? El hipócrita cumple casi con todas las ordenanzas de la Biblia. Casi con todas. Es más, en la Biblia hay mandamientos que hay que guardarlos, hay que cumplirlos de forma prohibitiva. Como no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. No, el no es prohibición. Normalmente el hipócrita, todos esos los cumple. Hermano, ya no hago esto, ya no hago aquello, ya no robo, ya no esto, ya no lo otro. Pero cuando se trata de otro tipo de mandamientos que vienen en la Biblia, que no son prohibitivos, sino mandamientos como el de amar, el de hacer misericordia, el de servir, son mandamientos, no los hace. Le cuesta mucho trabajo. Porque ya está cansado. El hipócrita cansa. Ser hipócrita cansa. Por eso es una carga muy pesada en tu espalda el querer ser cristiano a través de la hipocresía. Es muy difícil. Sí, cumplirás el no enojarte, ya no me enojo, ya no le digo cosas a mi esposa, a mis hijos. Pero lo demás que Dios pide de ti, hacer justicia, hacer misericordia, no lo haces. Porque ya te cuesta más. Y esa es una de las características que tiene el hipócrita. ¿Qué más? El hipócrita no disfruta orar a Dios. No disfruta. Yo te puedo preguntar, cuánto tiempo oras al día, por ejemplo? ¿Cuánto le dedicas a Dios en tu vida? ¿Lees la Biblia? Y no es que sea un mandamiento leerla. Pues no nos dice aquí la Biblia que cumplas un mandamiento de leer la Biblia. Tampoco nos dice que es un mandamiento que tengas que orar todos los días y tantas horas o tanto tiempo. Pero al hipócrita le cuesta orar. No es atractivo orar al hipócrita. Le es una carga. Y solamente ora para que le vaya bien. Señor, ayúdame en este día porque pues no quiero que me pase nada malo. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi esposo, cuida a mis papás. Amén. Y si tú le preguntas al hipócrita, oye, ¿estudias la Biblia? Ni siquiera a veces saben dónde están los pasajes de la Biblia. Porque no le interesa la palabra de Dios. Es otra de las características del hipócrita. Por eso es que no hay fruto. Por eso es que no hay salvación en tu vida. Por eso es que se hace muy difícil ser cristiano. Empiezas a hacer cosas. Sí, pues te empiezas a preocupar por tu familia, la sacas de paseo, empiezas a ver por ellos, les das para la despensa, eres un hombre responsable en casa. Empiezas a no faltar a las reuniones a veces. El hipócrita no falta, siempre está presente. Decía Jesús que los fariseos amaban estar al frente de las sinagogas para que los vieran. Esas son otras características del hipócrita. No quiere quedar bien ante los demás,
Pero ya cuando les hablas de una manera personal, no hay fruto. No hay una vida de oración. No hay una vida de gozo. No les ves el gozo que Cristo promete. No les ves esa fuente de agua viva que Cristo promete. Al contrario, ves una vida cansada, una vida fatigada, una vida pesada. Porque no hay ese placer por amar a Dios. Por eso te frustras. Y sí, podrás cumplir la ley en las cuestiones prohibitivas, pero en las cuestiones donde te tengas que desprender para amar a los demás, no se puede. El hipócrita tampoco es sincero, solamente aparenta. Pero eso sí, hermano, cuando hay bautizos, me quiero bautizar. Hermano, oren por mí para que venga el Espíritu de Dios y bautícenme en el Espíritu. El hipócrita se preocupa mucho por las apariencias externas, pero no se preocupa por realmente agradar a Dios con su vida y con su corazón. Y son uno de los estorbos muy grandes. El hipócrita cree que va al cielo. Cree que cuando muera va a ir al cielo. Por eso dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. Espanto. ¿Cómo te has puesto cuando te espantas? Hasta te late el corazón. Espérate, no me espantes. El hipócrita cree que va al cielo porque piensan que su vida es agradable a Dios y no lo es. Cuídate de estos dos pecados. La indiferencia. Porque cuando despiertes en el infierno, ahí te vas a espantar, pero ya no va a haber oportunidad. Te pudiéramos hablar del infierno, te pudiera dar temor, miedo, espanto, pero esa no es la idea. Como te dije al principio, la idea no es espantar a nadie. La cosa es que realmente recapacites y pienses cómo está tu vida. Porque el día que mueras, vas a una eternidad. Y esa eternidad es por siempre. No es aquí que vivimos 80, 90 años, a lo mucho. Y más ahorita que la gente se está muriendo muy joven. No, la eternidad es por siempre. Es hoy el momento de que hagas un alto y veas cómo está tu indiferencia para con Dios, como esa gente de Capernaum que despreció a Dios, que Jesús estuvo con ellos y lo despreciaron. O la hipocresía, que quieres aparentar algo que no es. Y es demasiado pesado, difícil. Mantener una máscara aquí y que en tu casa te la quites y seas otro allá. O que en tu casa la quieras mantener también. O en tu trabajo, donde sea. Eso lo vuelve muy difícil y muy pesado. ¿Todo por qué? Por seguir amando el pecado. Por no aborrecer el pecado. Por no darle lugar a Dios en tu corazón. Cerremos nuestros ojos para terminar este mensaje y que de alguna manera sea serio para con Dios. Pecados que Dios aborrece. Y no quiere decir que los demás también los aborrezca, pero son los pecados en los cuales Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, trató fuertemente. No sea que te pase como Capernaum y que en el día del juicio el castigo sea más fuerte para ti que para alguien que nunca conoció la palabra. Porque Sodoma no tenía una Biblia.
Sodoma nada más lo único que supo es que existía un Dios. Y eso le era suficiente para enderezar su camino, pero no lo hizo. Capernaum no tiene la Biblia, no tenía la Biblia que tú tienes hoy en tus manos. Tenían el Antiguo Testamento como hoy lo conocemos. La ley de Moisés la tenían en sus manos. Pero ahí no nos habla de pecados escandalosos. Nos habla de que no valoraban a Jesús, de una indiferencia muy grande. Y el hipócrita, aquel que cree que va al cielo o aquel que cree que es cristiano, cuando tú mismo sabes que no lo eres. Deja de engañarte. No sea que sea demasiado tarde y cuando venga el espanto sobre ti, sea en el infierno. Medita estas palabras. Llévatelas en tu corazón, no las eches en un saco roto. Sé serio. Mira la misericordia de Dios que Él te está teniendo para ti. Mira la misericordia de Dios. ¿Por qué dilatas tu arrepentimiento? ¿Por qué lo haces tan tardado? Busca a Dios. Él está cercano a ti. Quiere ayudarte. Se preocupa por tu alma antes de que sea demasiado tarde.